Es claro. Pues ahora vamos con Sonia y el cine. ¿Te gustaron los chismes? Me encantaron, Delia. Bueno, hoy nos acompaña Francisco Serrano, quien presenta el primer documental puertorriqueño que se lleva a la pantalla grande del cine, Seba Vive. Bienvenido. Bueno, habíamos estado teniendo una conversación cinematográfica privada entre nosotros, en vez de entre nosotras. Pero cuéntame, ¿es tu primer trabajo cinematográfico? Sí. Sí. Y me estaba curioso que hablábamos un poquito de por qué llegas... curiosamente yo he hecho un docudrama, pero quiero hablar sobre ti. ¿Cómo llegas tú a ese lugar donde trabajar la ficción y la realidad, ficción-realidad, que tampoco se trabaja en Puerto Rico? No había conocido a nadie que lo hubiera hecho antes. Bueno, yo lo hice porque a mí me gusta... Cinematográficamente. Sí. Porque ¿Lo había hecho en la universidad? No, y en la literatura yo venía de trabajar Claro. este tipo de narrativa, y yo lo hice así porque a mí me gusta tanto el cuento, que esa era la forma de yo poder hacer una película del cuento. Yo quería... No hacer una adaptación del cuento épico como tal, sino yo quería llevarlo a usar el cuento para hablar de otras cosas. Hablemos del cuento, porque a lo mejor la gente que nos está viendo Sí. dice, ¿qué es Seba Vive? ¿Y cuál es el cuento? El cuento de Seba, cuéntame, hazme un resumen rápido. Seba es un cuento que se publicó en Claridad en 1983, en el periódico, que decía que hubo una invasión de americanos en Puerto Rico, no en Guánica, sino en Ceiba. Exacto. Pero se llamaba Seba en aquel momento. Claro. Y después de esa masacre hubo un cover-up, entonces le cambiaron el nombre de Seba a Ceiba. Y Lo que allí pasó fue... habita una cantidad de información a la que no hemos tenido acceso. Exacto. Y lo que pasó fue que cuando se publicó el artículo, el cuento lo publicaron en el periódico y no dijeron que era ficción. Claro. Y la gente se lo creyó, fue un escándalo. Había ocurrido eso anteriormente con la Guerra de los Mundos. Eso había ocurrido con la Guerra del Mundo en el radio. Correcto. Donde Orson Welles Cuando había Orson hecho Welles hizo una la dramatización de War of the Worlds, y todo el mundo pensó que había una invasión Que de era marcianos. real. Claro. Y en Nueva York salió la gente a las calles Pues eso ocurre en Puerto Rico con Seba, con Seba. cuando se publica. Y entonces ahora recogen la historia, pero sí tienes historiadores. Y para que la gente entienda cómo fluye la historia entre un historiador y la dramatización. Pues bueno, lo que yo estoy haciendo es que en la película lo que hacemos es que usamos el cuento para entonces llegar a por qué la gente se lo creyó. Claro. Y lo que dice eso de nosotros como puertorriqueños y nuestra relación con los Estados Unidos, porque es tan fácil para los puertorriqueños haberse creído una teoría de conspiración. ¿Y qué dice eso sobre los puertorriqueños? Entonces, a la misma vez que los historiadores están debatiendo esos puntos, entonces llegan a la identidad del puertorriqueño y quiénes somos nosotros y cuál es nuestra relación con los Estados Unidos. A la misma vez, pues, se está haciendo como una nueva revisión a lo que pasó en Ceiba, porque ahora que Roosevelt Rhodes no está allí ya... Y se le entrega al gobierno de Puerto Rico. Y se le entrega al gobierno de Puerto Rico durante el proceso de limpieza. Parece que se encontraron otras cosas allí que no solamente fueron las municiones, y parece que lo de Seba entonces no era ficción. Entonces, ¿qué hay en Seba? Para eso hay que ver la película. Ok, pues usted va a ver la película, pero te quería comentar un poquitito, no sé si tengo tiempo. Por ejemplo, tu trabajo como director, mucha gente piensa que los directores son gente que están rodeada de mucha gente, y nada más lejano de la realidad, se trabaja mucho solo. Cuéntame, ¿cómo trabajas tú? Esta película la trabajé como un escritor trabaja un cuento, una novela, creo yo, que es solo en un cuarto frente a una computadora, no hay un estudio donde yo estoy gritando instrucciones, yo lo trabajé todo como en un cuarto solo, básicamente, haciendo los efectos especiales, editando. Sí, que el trabajo de estar solito primero contigo mismo para desarrollar la historia y luego ya en un cuarto con editor o si le vas a editar tú mismo, todo ese proceso. Bien, dime, ¿cuándo comienza Seba? Seba comienza el 11 de diciembre en Fine Arts Café, que es el Fine Arts del Banco Popular, el nuevo. Va a estar por una semana y si hay mucha acogida del público, pues entonces se entienden esta semana para más tiempo. Bueno, yo la voy a ir a ver y yo invito a todo el mundo que vaya a verla porque es un cuento muy bonito y allí nos enteraremos qué hay en Seba. Bueno, esperamos salir de allí con la información. Gracias por acompañarnos y ha sido un placer conocerte. Ahora vamos a ver los estrenos para esta semana. Ahí está.